Bienvenidos, que la gracia del Señor sea en nuestras vidas. Mi nombre es Elías Loyola. Estamos compartiendo esta secuencia de videos, esta serie escatológica. Este es el cuarto video de esta serie. Esperamos que los que estén revisando este material puedan llevar un orden en la secuencia para que puedan estar claros con el orden de los temas y entender, ¿no es cierto?, cada video. Haciendo un breve resumen bosquejo general, en el primer video presentamos las principales cuatro posturas escatológicas que existen, y a partir del segundo video ya comenzamos a profundizar en el análisis de las dos más influyentes o más conocidas, de entre las cuales se encuentra una que es bastante popular y es la que estamos ya comenzando a analizar en profundidad, como lo es el dispensacionalismo. En el video anterior también comenzamos analizando y presentando la profecía de las 70 semanas de Daniel, una profecía muy importante dentro de lo que es la escatología, para la comprensión y aceptación o no de ciertos principios, los cuales se fundamentan y se basan en estas doctrinas o estas escuelas. Y hoy día vamos en este video a introducirnos ya en ir analizando parte por parte ciertas doctrinas que se derivan de estos principios en los cuales se fundamentan estas dos escuelas que estamos analizando, la escuela del dispensacionalismo y la postura amilenial por su parte. Hoy día entonces vamos a continuar y ya vamos a entrar hoy día en materia analizando ciertas doctrinas del dispensacionalismo. Como dije, ya hemos presentado gran parte de esta información, de este bosquejo de esta escuela, así que hoy día vamos a comenzar ya a profundizar. Para comenzar, una de las cosas que más llama la atención sobre el dispensacionalismo, por lo menos en mi caso, lo personal, es lo detallado de su esquema. En la primera etapa mostramos los gráficos, el esquema, el bosquejo de cada escuela, y dentro de eso llamaba la atención que esta escuela tiene un esquema bastante detallado, con mucha información, y también resulta llamativo lo específico que son en todos los sucesos y orden de estos mismos, lo cual lleva a pensar o suponer que sin duda debe haber un buen fundamento y respaldo bíblico claro y suficiente para poder sostener todo este esquema o sistema de interpretación. Si bien es cierto, cabe mencionar que, aunque yo creo que ninguna de las cuatro posturas pueda, ¿no es cierto?, ostentar tener la razón en todo, porque sin duda hay temas en los que la misma Biblia es silente, no da información más detallada, de todos modos se espera que por lo menos cada postura, cada escuela pueda fundamentarse, ¿no es cierto?, en pasajes fidedignos, en pasajes bíblicos reales, y que puedan dar cabida o dar fundamento a sus interpretaciones. De ese modo, contrastaré los puntos más importantes del dispensacionalismo con la interpretación amilenial y por sobre todo, como dijimos, con lo que dice la Biblia. Sugiero al lector o al oyente a partir de ahora tomarse con calma lo que se verá a continuación y, de ser posible, darse un tiempo de reflexión entre cada uno de los puntos que se van a presentar, o si fuera necesario una doble lectura a cada punto antes de avanzar al siguiente. De ese modo poder masticar bien antes de tragar la información y no verse atragantado más adelante. Esto dado a que he intentado enfocar en estos puntos lo medular y crucial en que se sustenta cada postura. Es decir, el entendimiento de cada punto que se verá y la aceptación o no de cada uno es finalmente lo que inclinará la balanza a aceptar o compartir la interpretación de cada postura sobre el tema. Vamos entonces, como dije, a profundizar en los puntos o las doctrinas puntuales de cada una. En el segundo video, que fue bastante teórico, hablamos bastante del origen de esta escuela dispensacionalista, cómo comenzó, en qué contexto histórico surgió, quiénes fueron los personajes que le dieron cabida, ¿no es cierto?, o fueron formando este sistema, esta teología, y dentro de eso igual vimos algunos principios en los cuales se fundamenta. Vamos a comenzar entonces con el principio, el primer punto, que es crucial para esta escuela, ¿no es cierto?, que dice que postula que la división de la historia bíblica en 7 o más dispensaciones. También en el video anterior mostramos las 7 dispensaciones, las cuales postulan ellos en cómo se ordena, o sea, ¿no es cierto?, se organiza la historia bíblica a través del tiempo. De ahí que viene el nombre de dispensación, ¿no es cierto?, son esos periodos de tiempo, por eso son dispensacionalistas. Según esta postura, en cada dispensación o en cada periodo de tiempo, Dios tiene un trato y un propósito distinto hacia la humanidad. Los dispensacionalistas sostienen que el estudio literal de la Biblia lleva a percibir estas 7 dispensaciones. Ojo con eso. Ellos sostienen que el estudio literal de la Biblia lleva a cualquier persona a percibir estas 7 dispensaciones.
Esta idea puede parecer razonable dentro del sistema dispensacional. Sin embargo, la mayor crítica que se hay al respecto es que cualquier persona que lea la Biblia sin ningún prejuicio o idea preconcebida difícilmente va a llegar a identificar estas 7 dispensaciones. Más bien se puede apreciar que hay una continuidad en la obra de la gracia. Si bien Dios actúa de maneras distintas, siempre el trato con la humanidad es el mismo. Podemos sin duda de manera personal dividir la historia en etapas o sucesos, pero esto dista de afirmar que la Biblia misma realiza esta división. La división más notoria y presente en toda la Escritura es sin duda la que ella misma otorga explícitamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, marcando una notoria división y distinción en la historia de la humanidad con la llegada del Mesías y Salvador del mundo, anunciada en todo el Antiguo Testamento y cumplida en el Nuevo Testamento con todas las significancias que ello implica. Por tanto, la noción finalmente de las 7 dispensaciones pareciera ser más bien antojadiza y arbitraria. Esa es una de las primeras críticas que recibe, ¿no es cierto?, ese principio, de que cualquier persona libre de prejuicios o ideas preconcebidas que lea la Biblia por sí solo difícilmente va a llegar a identificar tan marcadamente esas 7 dispensaciones que ellos mencionan. Como dice, humanamente cualquiera puede hacerlo, como ya las presentamos, ya las 7 dispensaciones tienen bastante sentido, ¿no es cierto?, cómo se distribuyen por etapas. Para estudiar la Biblia uno lo puede hacer, pero de ahí afirmar que la misma Biblia presenta marcadamente esas dispensaciones y que en cada uno de esos periodos Dios trata con el hombre de manera distinta, y como bien decía la definición, el hombre es puesto a prueba de diferentes formas en cada dispensación. Eso como que no se condice con el mensaje general de la Biblia. Algunos peligros de dividir la historia en dispensaciones. Vamos a ver algunas críticas, ¿no es cierto?, o inconvenientes que puede tener esta forma de interpretar o de organizar el mensaje de la Biblia. Primero, al no considerar toda la historia como parte de un solo plan divino y perfecto, Dios finalmente aparece como un Dios mutable, un Dios cambiante, que va dando distintas normas y reglas de convivencia, como que va cambiando, ¿no es cierto?, su forma, su voluntad, cuando también eso puede atentar, ¿no es cierto?, al plan eterno de Dios, que en un comienzo tenía todo, ¿no es cierto?, ya su plan hacia la creación del hombre ya diseñado, y cambia de esta manera, ¿no es cierto?, al ir presentando diferentes periodos y diferentes voluntades, propósitos para el hombre en cada periodo, como que Dios va cambiando, ¿no es cierto?, su forma de actuar. Por eso presenta como a un Dios mutable. Otro peligro también que se puede encontrar en esta división, el poco énfasis que se le da a la obra de gracia para la salvación. Según esta postura, en teoría, si un individuo de cualquier dispensación siguiese las órdenes para su época o para su periodo, podría ser salvo, sin la necesidad de la gracia. En esta postura, la dispensación de la gracia aparece muy tardíamente en la historia humana. Como lo vimos anteriormente, en el tiempo que estamos ahora, con la primera venida de Cristo, ahí recién comenzó, ¿no es cierto?, el tiempo o la dispensación de la gracia para ellos. Porque antiguamente, hasta antes de eso, el hombre era puesto constantemente a prueba de diferentes maneras, a través de la ley y otras cosas, ¿no es cierto?, otros periodos, por los cuales también podría alcanzar salvación si hubiese cumplido con esas órdenes en cada dispensación. Recién el periodo de la gracia acá aparece de manera muy tardía. Y un tercer punto que también es un peligro para comprender la voluntad de Dios a partir de esta forma, dice que la necesidad de una prueba continua. A pesar de que en la evolución del dispensacionalismo se ha llegado a reconocer finalmente que en cada dispensación el hombre solo es salvo por la gracia de Dios, como lo señala enfáticamente Charles Reedy en su libro Dispensacionalismo Hoy, que más que una presentación es una defensa al dispensacionalismo en virtud de tantas críticas recibidas. Finalmente en ese libro ese autor reconoce y acepta que el hombre finalmente es salvo solo por la gracia, porque fue una de las primeras críticas que recibió esta postura al separar la historia en dispensaciones. Y como en cada dispensación Dios tenía un trato distinto en el hombre, era puesto a diferentes pruebas, como que finalmente desde la venida de Cristo recién se abrió la gracia. Finalmente en ese libro este autor, en defensa de esta escuela, reconoce que no, que el hombre es salvo en cada era, en cada periodo, en cada dispensación, solo por la gracia de Dios. Sin embargo, en su libro La Biblia y el futuro, Anthony Oekema, otro autor, señala lo siguiente:
Sí es cierto que el hombre necesita en cada dispensación ser salvo solo por la gracia. ¿No significa esto que el hombre es en cada dispensación totalmente incapaz de obedecer perfectamente la voluntad de Dios y por lo tanto de salvarse a sí mismo por sus propios esfuerzos? ¿Por qué entonces es necesario que el hombre sea puesto a prueba nuevamente en cada dispensación? ¿No fue probado el hombre por Dios ya al principio, en el huerto de Edén? ¿No falló en esa prueba? ¿Y no es precisamente por esa razón que la salvación por la gracia de Dios es ahora su única esperanza? En vez de necesitar ser repetidamente probado, como lo dice la teología dispensacionalista, ¿no es acaso lo que el hombre necesita que se le muestre en cada era de su existencia cómo puede ser librado de su impotencia espiritual y salvado por la gracia? Esto es en realidad lo que sí encontramos en la Biblia. Inmediatamente después de la caída del hombre, Dios vino a él con la promesa de un Redentor, por quien podría ser salvo. En Génesis 3:15, ya no es cierto, se ve esa promesa. Esta promesa de redención a través de la simiente de la mujer pasa entonces a ser el tema de toda la historia de la redención desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El tema central de la Escritura es la revelación del camino de salvación a través de Jesucristo, hecha al hombre en todos los diferentes periodos de su existencia. A pesar de las diferencias que pudiera haber en su administración, solo hay un pacto de gracia hecho por Dios con su pueblo. El Antiguo Testamento se ocupa del periodo de las sombras y de las prefiguraciones, y el Nuevo Testamento describe el periodo del cumplimiento, pero el pacto de gracia es, en ambas eras, solamente uno. O sea, desde un comienzo Dios ya apuntó desde la caída que la única forma que el hombre podía salvarse era a través de ese Redentor venidero que se prometió ahí mismo en Génesis 3:15 en la caída del hombre. Por lo tanto, el hombre ya bajo esa visión es inconsecuente que siga siendo probado de manera continua en cada periodo distinto a través de la historia, si ya su única salvación solamente depende de la gracia de Dios. De ese modo, entonces, como se refuta un poco, ¿no es cierto?, o se critica este primer punto, esta primera visión que tienen, ¿no es cierto?, o principio de separar la historia bíblica en dispensaciones. Avanzamos al siguiente punto que se va a esta vez contrastar, lo que es una interpretación literal de la Biblia. Como dijimos, esta escuela se caracteriza porque utiliza, ¿no es cierto?, una forma de interpretar la Biblia bastante literal, sobre todo en lo que es profecía bíblica. La hermenéutica es el estudio para la interpretación correcta de los textos bíblicos. La postura dispensacionalista se basa en un método de interpretación escritural literal, o también llamado gramático histórico. Este método es aquel que da a cada palabra el mismo significado básico exacto que se le daría en su uso normal, ordinario y acostumbrado, sea empleado en escrito, al hablar o al pensar. No va más allá de otro significado o implicancia que puedan tener las palabras o textos bíblicos, sino se queda solamente con la literalidad, lo que está en la superficie del texto, sin ir más allá al respecto. Los dispensacionalistas señalan que esto tendría ciertas ventajas, puesto que otros métodos como el alegórico oscurecería finalmente el significado del texto, mientras que el método literal para ellos permite un enfoque más simple y más comprensible. Es una forma también bastante razonable, ¿cierto?, de argumentar de por qué tomar la Biblia de manera literal. A modo también de acotación, en uno de los videos anteriores yo mencioné la obra de Manuel Lacunza, un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad, que dije igual que es una obra bastante interesante, muy completa de escatología, que a mí igual en lo personal me sirvió bastante, me entregó mucho conocimiento, mucha información y me ayudó a avanzar bastante. Y también la menciono porque esa obra, como dije, utiliza una interpretación 100% literal de la Biblia. Y dentro de los motivos, también argumentos que Manuel Lacunza también presenta ahí en su obra, es un razonamiento bastante lícito. Él dice que por qué si los profetas recibieron el mensaje de Dios en un lenguaje propio, un lenguaje que ellos entendían, y de ese modo también lo entregaron el mensaje, ¿por qué no debemos tomarlo tal cual, de manera literal, si fue la forma en que Dios se los entregó a ellos? ¿Ya? Ellos justifican y que es válido, si la Biblia lo escribió así, tomarlo así y interpretarlo de esa manera. ¿Ya? De todo modo, vamos a ver algunas objeciones también que se realizan al uso de este método literal en todo momento. Primero, el método de interpretación literal no sirve para toda la Biblia.
El literalismo no considera la variedad de formas literarias de las Sagradas Escrituras. No reconoce la importancia de la obra del Espíritu Santo en los creyentes para lograr una comprensión cabal de los textos bíblicos. Ya, eso generalmente enfatiza eso, que no toda la Biblia se puede tomar de manera literal. De todos modos, siendo justo, yo también lo mencioné en videos anteriores, el sistema dispensacional abraza bastante una interpretación literal en general de la Biblia, pero del mismo modo no desconoce la existencia de un lenguaje simbólico, figurado en ciertos pasajes de la Escritura, como los Salmos, Proverbios, o las mismas parábolas de Cristo. También el dispensacionalista acepta que hay un lenguaje figurado. Pero en el grosso de la palabra del Señor, sobre todo lo que es profecía, ellos son muy, se adhieren mucho, son muy fieles a un sistema de interpretación literal. Lo que a profecía se refiere es ahí donde también está, ¿cierto?, la mayor crítica. Luego tenemos que este sistema no considera que la Biblia es un libro de enseñanzas espirituales. No se puede obviar el hecho de que la Biblia utiliza muchas alegorías, lenguaje figurado y metáforas. Existe narración, proverbios, profecías. Cuando se confunden tales cosas, se generan problemas. Como dije, de todos modos, hice el alcance, ellos no desconocen ese lenguaje, pero en profecía, ellos sí, de todos modos, son fieles a interpretarlo todo de manera literal. Lo mismo pasa con el libro de Apocalipsis, que cuando lleguemos a ese análisis vamos a comprender que a pesar de que la mayoría, ¿no es cierto?, los cristianos y las personas también aceptan y reconocen que el Apocalipsis es un libro bastante simbólico, un lenguaje figurado, apocalíptico, de todos modos esta escuela es muy fiel también ahí, incluso en el Apocalipsis, tomarle un sentido literal lo que dice y de manera cronológica, tal cual como se narra el libro. Una tercera queja, ¿no es cierto?, o objeción a este sistema es que el sistema literal de la Biblia, ¿no es cierto?, interpretarlo todo literal, lleva a judaizar el plan y propósito divino. Fue el literalismo el que confundió durante siglos a los judíos sobre la comprensión del Mesías y del reino, entre otras cosas, debido a la manera en que los judíos interpretaban los textos. Jesús se encontró en muchas ocasiones con este problema. Los judíos creían y creen aún en la venida del Mesías, a instaurar un reino glorioso con Cristo a la cabeza. Muchos relatos de los evangelios nos muestran diversas intervenciones de los judíos y las refutaciones de Cristo que indican la visión que tenían de las Escrituras, que se basaba en una postura absolutamente literal de la obra de Cristo. A modo de ejemplo, en Lucas 17, 20 y 21, como está indicado ahí, se lee: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Tenían la escritura los judíos, la interpretaban de manera literal, pero no iban al espíritu de la ley, lo que los llevaba a cometer errores. Ellos esperaban el reino, ¿no es cierto?, le preguntaban cuándo vendría, y Jesús responde. Cristo mismo les dice: el reino de Dios, ¿no es cierto?, no vendrá con advertencia, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino está entre vosotros. Dan a entender que su persona estaba, ¿no es cierto?, representado el reino, pero ellos no lo vieron, no lo comprendieron de esa manera. También en Juan 2, 19 leemos: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y el mismo texto añade: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Nos damos cuenta cómo, ¿no es cierto?, Jesús muchas veces no fue comprendido porque los judíos no sabrían a otra forma de interpretar las mismas palabras de Cristo más allá de lo literal. Encontramos también otros ejemplos, como mencioné acá, están puestos también ahí: nuevo nacimiento, en Juan 3, 3 al 10, agua de vida, en Juan 4, comer su carne, Juan 6, ser libre, Juan 8, estar ciego, Juan capítulo 9, dormir, Juan 11, y Jesús como rey, también en Juan 18, 33 al 37. En todos esos pasajes vemos cómo también Jesús hablaba en lenguaje cotidiano y ellos lo interpretaban todo literal cuando Jesús estaba, ¿no es cierto?, hablando de otras verdades o mensajes de carácter espiritual. En la conversación de Jesús con Nicodemo queda muy demostrada la brecha que había entre el lenguaje literal y el espiritual. Cuando, ¿no es cierto?, Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo le responde: ¿cómo es posible nuevamente nacer, ya siendo hombre viejo, y ya nuevamente entrar al vientre de la madre? Entonces ahí vemos un contraste, ¿no es cierto?, cómo se contrastaba lo literal con lo espiritual que Cristo estaba enseñando. Por lo tanto, si la Biblia
con todos sus autores distintos, comparte una misma inspiración, el Espíritu Santo. La palabra toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué habría que pensar que el lenguaje de la escritura fuera distinto al que utilizó Cristo mismo en sus palabras? ¿Ya? Si el Espíritu Santo también es el Espíritu de Cristo. Así como Cristo no fue, ¿no es cierto?, comprendido muchas veces porque todo lo tomaban de manera literal, también muchas veces podemos caer en el error de que no comprendemos la Biblia, que fue inspirada por el mismo Espíritu de Cristo, porque también a veces la tomamos todo de manera literal. Entonces es ahí donde está la crítica, ¿no es cierto?, de la postura amilenial, que cuando un texto amerite abrirse a otras formas de interpretación, ¿no es cierto?, y que tenga correspondencia con el mensaje completo de la Biblia, es necesario optar por una interpretación distinta, quizás simbólica o espiritual del texto, no siempre literal. Con esto no se trata de alegorizar toda la escritura, dado que hay libros históricos y narrativos que usan un lenguaje común en donde debe comprenderse el mensaje de manera literal. Pero los libros proféticos, como en otros escritos con un lenguaje figurativo y metafórico, sean salmos, proverbios, es muy limitado y perjudicial quedarse solo con el significado literal. Además, como ya se mencionó en las palabras de Cristo mismo, se hallan implícitos mensajes espirituales que no pudieron ser percibidos siempre por no abrirse a otra interpretación. Lo mismo podremos observar más adelante, en el Nuevo Testamento incluso, en los escritos de los apóstoles. Bien, y avanzamos al tercer punto, que espero que hasta aquí podamos llegar en este video. Ya hemos analizado entonces la división de la historia en dispensaciones, el primer principio del dispensacionalismo. Acabamos de ver lo que es la interpretación literal de la Biblia en todo momento. Y vamos ahora a terminar este video con este tercer punto, que es el pacto perpetuo. También un principio muy elemental para la comprensión de muchos textos, de muchas profecías. ¿Ya? Esto apunta, ¿no es cierto?, a saber hasta qué punto ese pacto de Dios con Abraham y con su pueblo es perpetuo, incondicional, ¿no es cierto?, y eterno. Porque si es así, ¿no es cierto?, bajo ese principio, esa comprensión, se espera que aún Dios sigue tratando con los judíos como nación. En este pasaje, en este punto, voy a dar bastantes citas bíblicas, pero como lo advertí al comienzo de la introducción de esta serie, es importante ir contrastando cada principio, cada tema, cada idea con lo que dice la Biblia. Así que, a los que también no son muy asiduos a leer la Biblia, por último, esta serie, este estudio, que les puede servir también para ir leyendo muchos textos y conociendo lo que dice realmente la palabra del Señor, y quizás incluso ir anotando o memorizando, ¿no es cierto?, reteniendo pasajes que son bastante cruciales dentro de estos temas. Hablamos entonces del pacto perpetuo. Otro punto crucial es que dentro del principio de interpretación literal del dispensacionalismo se considera que el pacto de Dios con Abraham y confirmado con su descendencia hasta su pueblo es perpetuo, inquebrantable e incondicional. Y como no ha tenido cumplimiento aún, se espera que se cumpla de manera literal, y la única opción posible sería el milenio acá en la tierra después de la segunda venida de Cristo. Además se señala que el pacto abrámico solamente dice relación con los descendientes de Abraham, según la carne. Es por ello que la iglesia aparece como un paréntesis en la historia y en este plan de Dios con su pueblo Israel. Eso igual lo mencionamos en el video anterior cuando hablamos de cómo interpretan las 70 semanas de Daniel. Ahí también bajo ese esquema y esa comprensión de que esas semanas estaban solamente enfocadas al pueblo de Israel como nación, es que como cuando Cristo vino y los judíos no aceptaron a Cristo, Cristo se volvió a los gentiles, y por eso que la iglesia aparece como un paréntesis dentro del trato de Dios con su pueblo de Israel. El pacto abrámico se encuentra en Génesis 17, ya cuando Dios hace el pacto con Abraham. Sin embargo, este pacto fue confirmado con Isaac, con Jacob y luego con el pueblo completo, como descendencia de Abraham, en el monte Sinaí, cuando el pueblo es liberado de Egipto y Dios confirma el pacto con ellos. El problema grave radica en la perpetuidad e incondicionalidad que los judíos, e incluso parte de la iglesia hoy en día, le dan a este pacto. Y a pesar de que Israel perdió su tierra y los judíos fueron dispersos, a pesar de que se han mezclado con las distintas etnias y razas del mundo, aún insisten que ese pacto deberá cumplirse solamente con Israel. Como antecedente anexo, con la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén en el año 70, se perdieron los registros de los libros de las genealogías del pueblo judío, ¿ya?, que se encontraban en el templo, de aquellos libros. Dichos libros fueron consultados por los evangelistas al momento de redactar la genealogía de Jesús en sus evangelios,
por ejemplo, Mateos y Lucas narran, ¿no es cierto?, la genealogía de Jesús, de Cristo mismo, hasta Adán. Y para eso consultaron aquellos libros. En virtud de eso, la única opción de poder cumplirse la profecía del Mesías era que éste viniera antes de aquella destrucción, antes del año 70, porque ahí fue destruido Jerusalén, fue sitiada, ¿no es cierto?, por Tito y se destruyó todo el templo, se quemó todo. Esto es significativo, dado que los judíos que no han aceptado a Jesucristo como el Mesías aún esperan, sin embargo, se cumplan las profecías y promesas y esperan aún la llegada de su Mesías como libertador. Sin embargo, después del año 70 y con la destrucción del templo, no hay manera de comprobar el origen y descendencia de ningún judío. Es decir, cualquiera hoy día podría afirmar ser descendiente de David o ser el Mesías. Sin embargo, no hay manera de poder probarlo por los registros históricos, como sí pudieron hacerlo los evangelistas con Jesucristo en sus relatos. Este tema afecta del mismo modo en poder identificar genuinamente a la descendencia de Abraham según la carne, con el esparcimiento de los judíos por todo el mundo y la mezcla con tantos pueblos y naciones extranjeras. ¿Cómo poder hoy en día definir quiénes realmente son judíos en la carne genuinos? Si están ya mezclados, ¿no es cierto?, muchos descendientes se han producido de esa dispersación de los judíos por el mundo. La confirmación del pacto, como dijimos que se hizo con Abraham en Génesis 17, se confirma con el pueblo en Éxodo 19, 5 al 8. ¿Ya? Vamos a revisar ese pasaje donde Dios confirma el pacto con todo el pueblo finalmente en Monte Sinaí, después que fueron liberados de Egipto. Nótese de todo modo, antes de ver el texto, el uso del condicional sí. ¿Ya? Nótese la bendición que es condicional a mantener el pacto. Y nótese también que el pueblo responde. Por lo tanto, hay una bilateralidad en la confirmación del pacto. Vamos a revisar ese pasaje en donde Dios confirma el pacto con el pueblo. Cómo está expuesto ese pacto tal cual en la Biblia, la palabra del Señor. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ojo, como alcanza, lo que está en negrita solamente es destacado por mi parte, no es que el texto así lo presenta. Pero ahí, ¿no es cierto?, yo remarqué que comienza diciendo: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre los pueblos. Y ahí empieza, ¿no es cierto?, todas las bendiciones. Pero hay de todos modos una condicionalidad al principio del pacto. No es este un pasaje aislado. Tenemos que la condicionalidad del pacto fue reiterada por Dios en muchas ocasiones. Leemos también, por ejemplo, en Deuteronomio 28, del 9 al 14, leemos lo siguiente: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Nuevamente notamos cómo estaba claramente, ¿no es cierto?, marcada la condicionalidad del pacto. Promesas de bendición, de prosperidad, ¿no es cierto?, de protección, de privilegios sobre las naciones, pero todo eso asociado, ¿no es cierto?, a una condición: cuando guardares los mandamientos de Jehová y anduvieres en sus caminos, dice arriba, entonces vendrán todas esas bendiciones. Y finalmente termina diciendo: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes.
Y más encima, finalmente agrega, para que no te apartes y para que no vayas tras dioses ajenos y servirles. Cosa que vemos claramente en la palabra del Señor constantemente en el Antiguo Testamento, como Israel falló y cayó en ese pecado, en esa idolatría constante de ir tras dioses ajenos. Bien, de todos modos, en el mismo pasaje, incluso en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, desde el versículo 58 al 66, también dice lo siguiente: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que sea destruido, y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te hará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Claramente vemos, ¿no es cierto?, que junto con esas promesas de bendición, de prosperidad, de realce, también, ¿no es cierto?, habían sin duda advertencias claras, como Jehová también podría incluso castigar sobremanera, y así como se gozaba en hacer bien al pueblo, también se iba a gozar después en arruinarlo, y, ¿no es cierto?, y en traer mucha destrucción y maldición al pueblo. Tenemos además otro pasaje, en Deuteronomio 31, versículos 16 y 18, leemos lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres. Ojo, esta es una advertencia, ya como una profecía de parte de Dios, ¿no es cierto?, sabiendo el futuro. Antes que Moisés muriera, ya Dios le advirtió a Moisés y le dijo: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. En el mismo pasaje, en el versículo 20 y 21, añade: porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán. O sea, Dios de todo modo cumplió su parte del trato, cumplió su parte del pacto. Reitero, dice: porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán. Pero también añade: y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán, y nuevamente recalca: e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que lo introduzca en la tierra que juré darles. Nuevamente vemos como Dios, incluso ya a través de estas palabras dichas a Moisés, ya está advirtiendo, profetizando, ¿no es cierto?, cómo el pueblo iba a desobedecer, iba a caer en la transgresión, iba a ir en pos de otros dioses ajenos, ¿no es cierto?, y de ese modo recalca, ¿no es cierto?, que iba a invalidar el pacto, el mismo pueblo. O sea, la condición que Dios siempre puso en el pacto, sí fue quebrantada, ¿no es cierto? Dios advirtió que iba a ser quebrantada por el pueblo, y de ese modo también vemos cómo por su palabra habían también, Dios había designado tanto bendiciones como maldiciones, si ellos desobedecían o no cumplían
la condición del pacto. De ese modo, entonces, al repasar estos pasajes, ya no parece tan descabellada la idea de que Israel ya perdió los beneficios y privilegios como pueblo de Dios, y su única opción de salvación ya no es como pueblo o nación, sino de manera personal e individual, agregándose al nuevo y único pueblo de Dios, la Iglesia. De ese modo se comprende y acepta sin dificultad las palabras de Dios a través de Jeremías, que veremos en un momento más. Incluso John MacArthur, que es dispensacionalista, señala en su Biblia de Estudio John MacArthur, sobre el texto de Éxodo 19, el que vimos el primer texto. Él menciona lo siguiente: nótese y remárquese la condicionalidad del pacto y su bilateralidad. Al serle presentados los detalles del pacto bilateral y condicional de Dios, el pueblo respondió. O sea, el pueblo también asumió, ¿no es cierto?, las condiciones del pacto, comprendió que había, ¿no es cierto?, el pacto estaba sujeto a condiciones, a ordenanzas de Dios, y el pueblo al responder también asumió eso. Fue así entonces cuando el pueblo finalmente falló, y vemos que no fue solamente una caída una vez, sino que reiteradamente, ¿no es cierto?, todos los cristianos que leemos la Biblia y vemos la historia de Israel en el Antiguo Testamento, es sobrecogedor y sorprendente, ¿no es cierto?, ver cómo el pueblo constantemente, después de todo lo que Dios hacía, ¿no es cierto?, a través de su profeta, a través de Moisés, todo lo que hizo por ellos, cómo el pueblo constantemente caía, desobedecía, seguía desconfiando de Dios, seguía en pos de otros dioses. A veces, ¿no es cierto?, dentro de los cristianos hasta un celo, ¿no es cierto?, produce de cómo el pueblo tan, ¿no es cierto?, porfiado, tan testarudo. Israel constantemente desobedeció a Dios. Es así como Dios, a través de muchos profetas, ¿no es cierto?, los castiga, los advierte, y incluso los trata constantemente, ¿no es cierto?, como una mujer adúltera, ¿no es cierto?, que adulteró en pos de otros dioses, siendo que él fue como un marido para ellas. Vamos entonces a leer este pasaje igual, que es bastante decidor también, y viene a confirmar esta percepción del pacto. Sin embargo, como dijimos, el pacto fue quebrantado. En Jeremías 31, del 31 al 33, leemos lo siguiente: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese fue el pacto que leímos en Éxodo 19. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vemos entonces aquí cómo, ¿cierto?, en este pasaje queda claro que Dios denuncia el quebrantamiento del pacto por parte del pueblo y a la vez profetiza sobre el nuevo pacto que lleva a su culminación en la obra de Jesucristo, en su sangre y su resurrección. Aquí Dios está advirtiendo, está profetizando de un nuevo pacto que haré en aquellos días, ¿ya? Y luego Cristo se encargó de confirmar que ese pacto no solamente era con los judíos, también incluía, ¿no es cierto?, a muchos. Lo mismo leemos en Hebreos 8, del 6 al 10 y en el 13, en donde Pablo, de hecho, cita este mismo texto de Jeremías hablando sobre el nuevo pacto y señala lo siguiente, en Hebreos, ya en el Nuevo Testamento: Pero ahora tanto mejor, yo dije Pablo, pero en el fondo es el apóstol que escribió, el autor de este libro, que generalmente se le atribuye a Pablo, pero no está confirmado que sea Pablo, pero el autor de Hebreos señala: Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ojo lo que dice ahora: porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndonos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. En el versículo 3 se añade: al decir nuevo pacto, has dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer.
Ahí vemos claramente, ¿no es cierto?, cómo se hace alusión a todo lo que vimos de que el antiguo pacto fue quebrantado, y a raíz de eso fue, ¿no es cierto?, lo que se procuró un nuevo pacto. Ahora, yo lo personal no creo que, ¿no es cierto?, que esto responda a que como Israel falló, Dios a través de Jesucristo y con su venida tuvo que hacer un plan B y apuntar a los gentiles. Yo creo que plenamente acepto la interpretación de que en su soberanía Dios tenía todo esto ya predestinado, como también lo dijo a Moisés antes de morir, todo lo que iba a pasar con respecto al pueblo. Por lo tanto, estaba, ¿no es cierto?, en sus planes que el mismo pacto que hizo en su momento con Israel como nación judía simplemente estaba prefigurando, ¿no es cierto?, simbolizando el nuevo pacto que le haría esta vez con toda la humanidad, con todos los cristianos a través de su iglesia. Bien, como dijimos entonces, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Con la destrucción de Jerusalén en el año 70, se percibe cómo terminó el juicio de Dios sobre Israel y desapareció el viejo pacto. Entonces, ahí ojo con eso, si nosotros, incluso cristianos hoy en día, persisten en esta idea de que Dios aún debe seguir tratando con los judíos bajo la visión de ese pacto perpetuo e incondicional, nos damos cuenta que por la palabra del Señor no encontramos fundamento para poder sostener esa idea. Es más, también Ezequiel en el capítulo 36 del 24 en adelante, si no me equivoco, también habla en lenguaje muy similar a lo que habló Jeremías, del nuevo pacto que Dios haría, ¿no es cierto?, ya con un nuevo Israel, ¿ya? Es cierto que sigue hablando en términos del Antiguo Testamento, de un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, pero, ¿no es cierto?, acá se interpreta bajo la postura milenial que ese nuevo Israel, ¿no es cierto?, somos la iglesia, ya que dice que escribiré mi ley en sus corazones, en sus mentes. Entonces no fue como algo literal como lo hizo con los judíos, donde entregó, ¿no es cierto?, la ley escritas en tablas. Acá dice que su ley se escribirá en nuestros corazones, en nuestra mente. Y aparte, igual que en el Antiguo Testamento, su presencia moraba, habitaba en el tabernáculo, luego en el templo, y acá en el Nuevo Testamento dice que Él habita, ¿no es cierto?, su Espíritu Santo en nosotros, que somos el nuevo templo. Por lo tanto, si empezamos a darnos cuenta, hay mucha simbología, ¿no es cierto?, elementos, lenguaje utilizado en el Antiguo Testamento, que sin duda todo apuntaba era una sombra de lo que se iba a cumplir acá en el Nuevo Testamento, y muchas de esas cosas o de esos detalles, información, tienen cumplimiento espiritual. Entonces, al persistir, ¿no es cierto?, en que los judíos aún tienen que Dios tiene un trato con ellos especial, podemos, ¿no es cierto?, caer en ese error, en ese equívoco. Los judíos llegaban a menospreciar a Cristo basándose en que ellos tenían la promesa del pacto, un pacto perpetuo según ellos. Además tenían la promesa del reino, pero Cristo mismo, a través de la parábola de los labradores malvados, les hizo ver lo contrario y les dice finalmente en Mateo 21:43 lo siguiente: por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por lo tanto, esta noción de una perpetuidad, de una incondicionalidad, de un pacto que debe cumplirse aún con un Israel étnico, físico, con una raza judía, y que esto ocurriría en el milenio, no dice relación con lo que encontramos en la Biblia, porque el pacto finalmente sí fue quebrantado, dando lugar a un mejor pacto, eterno, de carácter espiritual, superior al terrenal, y ya no solo con el pueblo judío o los descendientes de Abraham según la carne, como veremos más adelante. Hasta ahí entonces dejamos este video con el análisis y la comprensión entonces de este tema como lo fue el pacto perpetuo. En este video entonces quise juntar estos tres temitas que eran más o menos breves, cortos, para no ser muy extenso el video, y resumiendo entonces vimos acá, analizamos, ¿no es cierto?, el primer principio, que es separar la historia bíblica en dispensaciones, ya los prejuicios que puede tener eso. El método de interpretación literal de la Biblia, si es válido en todo momento conservar ese método de interpretación literal, y también el pacto perpetuo de Dios con su pueblo, con los judíos, si en el Antiguo Testamento eran su pueblo, y cuando hizo el pacto con ellos, si efectivamente ese pacto era perpetuo, era inquebrantable. Y como dije en Ezequiel 36, el 24 en adelante por ahí, habla, ¿no es cierto?, ahí recién hace alusión de un pacto eterno.
Pues si se dan cuenta, si revisan ese pasaje, es muy similar a Jeremías 31, haciendo alusión a un nuevo pacto. Por lo tanto, este nuevo pacto, hay por ahí, ¿no es cierto?, información de que este sí que es eterno. Pero el primer pacto, como dice ahí, estaba condicionado, y por los pasajes que hemos citado y hemos revisado, Hebreos mismo confirma que ese pacto fue quebrantado y Dios se desentendió de ellos, ¿no es cierto? Y es por eso también que la vez dio cabida para el nuevo pacto, que Dios tenía sí o sí pronosticado en su mente hacer a través de Cristo. Y también después el Nuevo Testamento se encarga con muchos pasajes de confirmar que en Cristo, ¿no es cierto?, es donde se firma o se confirma ese nuevo pacto. ¿Ya? Y volviendo incluso a lo que vimos en el video anterior de la profecía de las 70 semanas de Daniel, bajo la interpretación tradicional de esa profecía, vemos cómo finalmente es el Mesías mismo quien en la última semana, ¿no es cierto?, dice, y por una semana, hablando de la última, confirmará el pacto con muchos. Ya como vimos ahí, eso ocurrió en el año 34 de nuestra era, con la conversión de Saulo, cuando Cristo mismo, el Mesías, se le aparece a Saulo y lo envía a los gentiles. Y ahí entonces vemos cómo se cumple, ¿no es cierto?, esa profecía de que cumplió o confirmó ese pacto del cual anticipó y dijo en Jeremías. Esto es entonces lo que hemos visto en este video, esperando como siempre que la información haya sido lo más clara posible. Cualquier duda o consulta, como siempre, estoy abierto a poder responder mensajes o también, como dije, a compartir el estudio en más profundidad. Así esperando ante todo que la información sea clara, y espero que sigamos en el próximo video avanzando, porque ya veremos un tema también otro principio muy importante que lo quiero tratar aparte, independiente, porque puede que sea un poquito más extenso igual, como lo es la separación entre Israel y la Iglesia, como dos cuerpos distintos. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente video, para ver si a la luz de la palabra ese principio tiene fundamento o no. Así que eso es todo por este día. Esperamos que el Señor nos siga bendiciendo y cada día nos dé su gracia para comprender y poder la valentía también para poder recibir el mensaje pleno de su palabra. Muchas gracias, que Dios nos siga bendiciendo, nos vemos.